Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. No estaba previsto ese vídeo. ¿Sabéis cuál es la filosofía a nivel general del canal? Hablar de cómics, de autores, de editoriales, de lecturas, de compañeros y sus lecturas, y sobre todo intentar transmitir un buen rollito a nivel general, ¿no? Para que nos entendamos dentro de lo que es el sector, que con cualquier sector, hijo de vecino que hay en este mundo, pues siempre hay situaciones, ¿no? Que son para vanagloriarse, ¿no? De poder ser aficionado a este mundo y situaciones en las que dices, joder, es que ¿por qué también el mundo a veces lo hacen tan complicado, ¿no? No es que sea complicado, las personas lo hacemos complicado. Pero sabéis que normalmente en el canal, en los programas que hago regularmente y en los directos, hablando de pijameo y de según qué personaje, según qué grupo, en muchas de las secciones de ese canal, pues intentamos, pues eso, ¿no? Abstenernos un poco de todo el ruido que rodea ese sector y disfrutar, simplemente disfrutar. Lo que es que hay veces que cuando uno, pues, o porque experimenta según qué según qué experiencias, según qué situaciones, que dices, hostia, he vivido esto y tengo que hablar de ello. O me ha hecho pensar en según qué cosas al respecto y tengo que hablar de ello, o al menos quiero opinar sobre ello. O también porque sobre algún tema en concreto, durante un tiempo, pues todo el mundo se ha decidido a hablar, con o sin conocimiento, porque siempre hay de todo. Gente que habla con conocimiento de causa y gente que habla sin tener conocimiento de causa, simplemente por sus sensaciones, sus opiniones y deja ahí las sentencias al aire y si cuelan, cuelan. Y yo normalmente intento estar siempre ausente de todo ese ruido. Prefiero priorizar sobre lo que más disfruto, que son las lecturas y los que hacen posibles las lecturas. Pero a veces, como he dicho, o por vivencias que has tenido recientes, o porque después de vivir tantas cosas también quieres decir la tuya, yo creía que era momento ya de el segundo vídeo de Ya Basta. Sabéis, los que seguís el canal desde hace tiempo, que hace tiempo ya, hace unos cuantos meses, cuando había toda la problemática y toda la polémica en redes respecto a la manera de proceder editorial de CC y toda la incertidumbre que había acerca de su futuro, y todo era, la inercia general era a la hoguera, yo salí en defensa de decir, sin ocultar o sin olvidar todas las cosas que yo como lector o como cliente pues me habían molestado, también recordar todas las cosas que había hecho bien. Eso tuvo su precio, ¿eh? Recuerdo que vaya gente recuerdo que en aquel momento hubo una bajada de suscriptores. No suelo mirar esas cifras, pero hay momentos en que digo, va, por curiosidad, a ver si esto ha causado alguna reacción o no, y a veces son negativas. En aquel momento fue esa reacción, varias gente se suscribió, incluso recuerdo algún mensaje de me desuscribo por aliarte con el diablo, eso ya lo comenté en algún vídeo. Pero una de las prioridades que siempre he mantenido en el canal es el espíritu con el que nació ese canal. Y yo, evidentemente, cuando empecé a hacer vídeos y contenido en ese canal, no me conocía nadie del sector, ni autores, ni editores, etcétera, pero quería transmitir mi pasión por ese medio y por ese hobby. Y casualidades de la vida, con el tiempo, pues me ha permitido conocer mucha gente del sector y para mí es el gran tesoro que me llevo de toda esa constancia que conlleva crear contenido para un canal. Pero claro, todo ese rollo a qué viene. Precisamente yo, que según qué momentos he priorizado que ante todo eso sea un espejo de qué soy yo y lo que pienso respecto a todo, cueste lo que cueste, como pasó con ese primer vídeo de Ya Basta, pues quiero que siga siendo así. Independientemente de la gente que conozca, de que ahora haya más gente o menos que me siga que hace 3 años o 4, y que lo que pueda decir pueda molestar a algunos y pueda estar, y mucha gente, otra gente pueda estar de acuerdo, tengo que ser yo mismo. Y tengo que decir lo que pienso respecto a según qué temas. Siempre también con la responsabilidad de saber que lo que diga aquí en ese canal siempre tiene que ser con respeto. Respeto hacia todo el mundo y hacia todas las opiniones. Es una prioridad del canal. Seguir siendo yo mismo y a la vez
podrá molestar o no a alguien, lo que pueda decir o no, según qué día o según qué momento en el canal, pero mi intención siempre ha sido opinión libre, al igual que la tienen todos los invitados e invitadas que pueden pasar por el canal, pero también siempre manteniendo el respeto. Y esa es la intención de ese vídeo, al igual que era el primer Ya Basta. Referente a un ejemplo, ¿no? Se ha estado debatiendo mucho estos últimos meses sobre lo que es la crítica de los cómics, igual a, porque la crítica de los cómics puede ser en muchos medios, la crítica de los cómics también en YouTube o en medios, pues digamos, más de redes sociales. También se ha tocado el tema de las copias de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de varios meses. Recuerdo haber estado en Angoulême y en un momento de descanso, pues ver un canal de un compañero y estar hablando de eso, porque se habían dicho en redes pues algunas cositas referente a ese tema de las copias de prensa. Referente, al cabo de unos meses también en algunos grupos de Telegram, referente al tema de la crítica más sincera o menos sincera. La crítica también interesada, ya no por temas económicos, porque esto me dio, pero la crítica interesada por si recibes una copia de prensa o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso han opinado infinidad de gente. Lectores, compañeros que tienen 2 canales, gente que no tiene canales, ni yo tal, pero a lo mejor, pues yo qué sé, tienen estudiadas o librerías, etcétera, o autores incluso han opinado de ello. Y todas estas opiniones son igual de respetables que la que pueda tener yo hoy aquí en este vídeo, por supuesto. Pero ante todo decir, después de tanto tiempo escuchando opiniones, incluso participé en el programa de un compañero de Trolardo Comics que hizo un debate sobre ese tema. A pesar de hablar en algún momento, en algún debate que ha habido sobre ese tema, quería hacer un vídeo aparte, decir, mira, oye, voy a hacer al respecto de todo ese tema y lo que conlleva y todos los subtemas que van relacionados, voy a hacer un vídeo en el canal sobre eso. Ya toca. Y además cuando quizás el suflé está más bajo. Ya no se habla con tanta intensidad como hace un mes, 2 meses, sobre todo hace 4, 5 o 6. Porque además mi directriz, os iréis fijando, en ese vídeo no tendréis ningún anuncio, como el resto de programas, etcétera. No hago ese vídeo para subir en visualizaciones, para subir en ingresos, para subir en X, etcétera, 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 porque al fin y al cabo, si hago programas de 11 horas, es absolutamente contraproducente a intentar tener un ingreso, y menos si hago vídeos musicales con imágenes de un autor, etcétera, porque a partir de ahí sé que no monetiza nada. Mi intención de ese vídeo y todo el resto que hago en el canal no es monetizar o subir suscriptores o ingresos, que evidentemente cuanto más gente se suscribe a ese canal mejor, más feliz, quiere decir que mi contenido interesa a más gente, pero no es el principal objetivo del canal, sino que los que estáis ahí detrás, los y las que estáis ahí detrás, disfrutéis, os haga pasar un rato entretenido. Pero de vez en cuando toca pasar por un viaje, ¿no? Como es estos vídeos, ¿no? De desahogo. Tengo que desahogarme. Con toda la buena intención del mundo, repito, sin querer ofender a nadie, pero hay que hablar claro. Por ejemplo, el tema de la crítica. Se habla mucho de la crítica objetiva, subjetiva, la crítica interesada, la crítica absolutamente vendida por una copia de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a partir de ahí haré varias reflexiones y también diré en qué situaciones me he encontrado en los últimos días para que también decir, venga, ahora vuelvo a tener ganas de hablar de este tema, pero ya con un vídeo en el canal. La crítica objetiva, la crítica realista. ¿Qué es la crítica realista objetiva? Ahí viene mi pregunta al aire. Cuando estamos hablando de arte, en ese caso hablamos de cómic, ¿no? Pero podríamos hablar de un cuadro, una novela, un poema, una película, una fotografía, cualquier tipo, una escultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto está la crítica, digamos, objetiva a nivel de lo que es el contenido, analizarlo fríamente, etcétera? Y algo tan subjetivo como es que lo que te hace sentir, el buen rato o mal rato que te hace pasar. Mira, otro ejemplo de que es igual en según qué historias que también me han dicho en algún comentario muy poquito, sé que les molesta esto. Lo siento, soy como soy. En ese caso soy fumador. Disculpar a quien le moleste que fume, pero en según qué vídeos puedo abstenerme de ello por la duración que tienen, pero en según qué programas o según qué
contenidos debido a su duración, pues voy fumando cigarrillos. Obviamente no hago apología del tabaco, al contrario, siempre diré que es una... Nunca presumiré de fumar, nunca presumiré ni recomendaré ese vicio. Al contrario, todos los que podéis evitarlo, de verdad, todo eso que os ahorráis en muchos aspectos. Pero yo aquí quiero seguir siendo yo mismo. Y para hablar de eso, pues necesitaba encender mi cigarro y hablar tranquilamente. A quien le moleste, mis disculpas, de verdad. Pues voy al tajo, voy directo, no me enrollo más. Quería hacer ese vídeo corto, pero creo que no lo conseguiré. Disculpadme. Con algo tan subjetivo como el arte, porque el arte muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, del arte abstracto, de un cuadro, por ejemplo, de Kandinsky o de la etapa abstracta de cubista de Picasso, muchas veces se ha dicho lo que es el arte. No intentes encontrar el qué o por qué o un razonamiento. Déjate ir, entra en el cuadro y siente. Intenta sentir qué te transmite. ¿Qué sientes cuando ves ese cuadro? Pues lo mismo con cualquier tipo de arte, en ese caso con el cómic. Muchas veces en la crítica influirá siempre, y lo sabéis, independientemente de la calidad narrativa, de la calidad gráfica, de la calidad de desarrollo de personajes, etcétera, 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 el que nos lo hayamos pasado bien o no. Incluso cuántas veces hemos dicho, mira, oye, este cómic o esa película es lo que es, pero, oye, me lo paso pipa releyendo ese cómic cada X tiempo. Teniendo claro el concepto de que en la crítica siempre hay una parte de subjetividad y que evidentemente hay momentos en que puedes priorizar, mira, oye, voy a hablar simplemente de mi, como dicen, no mis placeres culpables, no, voy a intentar ser objetivo y voy a priorizar eso antes de las sensaciones que me ha despertado. Mayoritariamente siempre nos dejamos ir, en mayor o menor medida, por nuestras sensaciones, nuestra parte subjetiva. A partir de ahí entra un abanico infinito de posibilidades de que una misma obra, siendo la misma calidad y la misma obra, a uno le parezca una cosa y a otro le parezca otra. Y no quiere decir que uno u otro tenga menos razón o más razón. Los dos pueden tener la misma. Este vaso, por ejemplo, está a 3/4, más que medio, ¿no? Pero imagina que está por la mitad. Está medio lleno, medio vacío. Quien diga una opción a la otra tendrá la misma razón, ¿no creéis? Pero será desde un punto de vista absolutamente diferente. Pues lo mismo la crítica. A partir de ahí viene un poco también el estatus, o lo que han dicho también algunas veces algún compañero mío en vídeos, ¿no? Los carnets de lectores, ¿no? Que dependiendo del currículum que lleven, los años que lleven leyendo, o incluso las carreras que tenga uno, tiene más validez su crítica que la de otro o de otra. Tampoco estoy de acuerdo con ello. Tampoco estoy de acuerdo con ello. Yo, por desgracia, aparte de gran aficionado al cómic, no es la misma medida, pero también tengo mucha afición al cine. Y cuando se me acaba un poco el contenido, mientras estoy editando durante horas y horas y días contenido para el canal, a veces, aparte de algún podcast para cómic, pongo algún podcast de cine. Y veo comentarios o críticas de gente, no solo articulista, críticos y profesores de cine en universidades desde hace décadas, con un conocimiento del medio del séptimo arte mucho mayor que el que pueda tener yo o muchos aficionados, pero a veces he coincidido con él y a veces no he coincidido. ¿A qué me refiero? Que la opinión teóricamente objetiva de un experto en ese medio, a nivel académico, a nivel de experiencia, etcétera, etcétera, a mí luego, cuando la he visto, vamos, mis sensaciones, yo no estoy de acuerdo. Significa que mi opinión, hablo de opinión, simplemente opinión, ¿es menos válida que la suya? No, quizás la suya tenga más fundamentos, más argumentos, más cultura cinematográfica, pero eso no me hará que yo luego me enamore de esa película o me haga verla más veces. Pues lo mismo es un poco lo que hago yo aquí en el canal, o hace mucha más gente en sus medios, ¿no? Otros canales, otros medios de divulgación. Yo podré decir misa de un cómic, pero si luego a ti, o a ti, o a ti, no os ha gustado, no significa que vuestra opinión sea menos válida que la mía.
Y aunque tú tengáis dos carreras, tú ninguna, yo una, o yo ninguna, tú una y yo tres, no significa que la opinión de unos u otros sea más válida o menos válida. En absoluto. Porque al fin y al cabo luego, otra persona que escuche otra opinión de cualquiera de las personas que hay aquí, a lo mejor tenga más validez, porque las opiniones que he oído a lo largo del tiempo de esa persona coinciden más con su criterio. Lo mejor es, y eso lo desarrollé más al final del vídeo, que cada uno exponga su opinión libremente, que todos recojamos en medida de lo posible el máximo de opiniones diferentes, tan parecidas a la nuestra como absolutamente divergentes, y saquemos luego nuestra propia conclusión o nuestra propia decisión de si vamos a leer ese cómic, o si vamos a ver esa película, o si vamos a leer esa novela, o si vamos a ver esa obra de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Dejémonos de clasismos entre la crítica, que también los hay en muchos en otros apartados, ¿no? De ese sector como el resto de sectores. ¿Cómo lo diría? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Muchas veces he hablado de cómics palomiteros o cómics de gafapastas, etcétera, etcétera. No menospreciemos un cómic porque sea más palomitero. Yo hay cómics que me lo han hecho pasar 1000 veces mejor este primer semestre del año 2025 que algunos cómics que considero mejores. Y esos cómics que considero mejores, esos primeros 6 meses, que los considero maravillas narrativas, no me los voy a volver a leer, al menos de momento, a corto o medio plazo. No me apetece porque una vez tengo bastante. Y otros cambio palomiteros que no tienen los recursos narrativos de esa obra, que no tienen los acabados gráficos de esa obra. Me lo he pasado tan pipa que no descarto en algún momento poder volver a leerla en cuanto pueda. Porque ante todo tenemos de diferenciar el hecho de decir, ¿tenemos de leer una obra porque es la mejor que se ha escrito o tenemos de leer esa obra porque es la que mejor me lo ha hecho pasar? Pero tampoco, así como quiero defender el hecho del cómic palomitero, como digo yo muchas veces, ¿no? Y que a veces puede parecer despectivo, pero para mí es el mayor honor que se puede dar a un cómic, porque al fin y al cabo yo me enamoré de ese medio no por los cómics de autor, sino por el cómic de puro entretenimiento. Yo me enamoré de ese medio por las historias que me explicaban de aventuras, los primeros cómics de Bruguera, cómics que tenían el valor a nivel como medio que tienen, me hicieron vibrar, me hicieron emocionarme, me hicieron olvidarme de mis historias y mi vida diaria durante el rato que leía aquel TVO. ¿Por qué tenemos de menospreciar ese tipo de TVOs? Pero luego viene lo que tampoco soporto. El cómic raro, el cómic de gafapasta, el cómic de... ¿Por qué cuando se nombran esos apodos, noto un cierto aire también de menosprecio, de desaire, de crítica? No de elogio, precisamente. Cuando oigo hablarles de cómic de gafapasta, no me parece un elogio decir, joder, cómics de los buenos. No, tampoco. Respecto al cómic de gafapasta. Yo, por ejemplo, a mis 52 años, yo voy camino de los 53, tengo unas inquietudes que no tenía cuando tenía 20. Y a veces disfruto unas lecturas que me ofrecen unos conceptos, unos argumentos, unas historias o unas inquietudes que no los tenía hace unos años. Y también disfruto esas obras. A pesar de que el dibujo a lo mejor no sea típico un concepto del dibujo realista, académico, al que está acostumbrado cuando lee otro tipo de obras. A pesar de que incluso a veces tengo la sensación de que con menos páginas a lo mejor me podrían explicar lo mismo. Pero tampoco se llegará entonces a esa profundidad del desarrollo del personaje y de las inquietudes de ese personaje. Juzgar a una obra porque sea más palomitera, más, como dicen algunos, gafapasta, porque sea de un género u otro, lo considero, ¿cómo lo diría yo? Muy ligero, muy aventurado, muy equivocado. Porque a mí lo que no me guste no significa que no pueda ser bueno o que no pueda interesar a otros lectores. Al igual que lo que a mí me ha maravillado, no significa que a otros les pueda decepcionar o no convencer. Pero ahora que hablamos de gafapastismo, yo, así como se me acusó de defender en aquel vídeo de Ya Basta etc., porque yo durante 3 meses, hice unas subidas en una librería, pues ahora, por ejemplo, ya hace unos días he estado en la comisión de los esenciales. Ahora, cuando veis ese vídeo, en unos pocos días tendréis en redes, supongo,
si no pasa nada raro, pues oficialmente los esenciales del primer semestre por parte de la CDC, la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Me ofrecieron, y para mí fue un honor, se hace una primera votación con todos los socios y cada uno pone sus puntos a sus cómics favoritos, sus lecturas favoritas, que hay de todo tipo, de todos los estilos. Además, una de las cosas que prioriza la CDC es la transparencia. Recibimos un email con las votaciones y todo y tal como ha quedado. Y luego, a partir de ahí, para llegar a los 35, que normalmente hay los esenciales, pues se crea una comisión, una reunión de algunos miembros de la CDC para reunirnos y decidir, pues eso, qué cómics añadiríamos al final. De todos los que se han votado, que son inamovibles, los que ha votado la mayoría de gente de todos los socios, esos quedan inamovibles, y luego cuáles últimos 7, 8 en ese caso, esta última votación, añadiríamos. Y ahí he experimentado una sensación que me ha encantado. Ese mundo que algunos llaman el del me sale la palabra, gafapastismo, pues yo he visto a varios compañeros que nos hemos juntado la semana anterior un domingo y la semana siguiente un sábado, en pleno fin de semana, en pleno verano, cada uno con sus responsabilidades familiares, con niños, sin niños, de trabajo, de lo que sea, compromisos, y han priorizado reunirse. El cariño, el respeto y sobre todo el cuidado con el que se han llevado a cabo estas dos reuniones que yo he asistido, y intentando, pues, cada uno dar su opinión sobre los cómics, pues, que habían quedado un poco así en el limbo, ¿no? Si entran o no entran. Como luego propuestas que han añadido algunos de los compañeros en aquella reunión, nota un cariño y una preocupación por decir, vamos a hacer nuestro trabajo, entre comillas, porque no es trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, lo mejor posible, o dentro de nuestras posibilidades, con el mayor respeto y rigor posible. Yo solo puedo aplaudir esas dos reuniones que he tenido con ellos. Es que luego ves la lista y algunos y algunas pues verán la lista y dirán, pues yo de eso no me he leído casi nada. Es que son todo cómics de gafapastas, por favor, un respeto. Primero por los autores y autoras que han creado esas obras. Y segundo por los que han votado, porque si son los que más les han gustado, habrá que respetarlos, al igual que gente que opina contrariamente a ello, quieren que se les respete su opinión. Eso desde el punto de vista de la crítica, ¿no? De objetiva, más subjetiva, los cómics de un tipo o de otro. Dejemos que cada uno opine lo suyo y luego a raíz de eso, cuando los leamos o cuando podamos leerlos y queremos leerlos, demos nuestra opinión también. Pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues este me ha gustado, este no, ¿qué quieres que te diga? Pero lo respeto. Todas esas opiniones las entenderé. Y ahí entra otro ámbito que ha entrado dentro un poco dentro de los círculos de canales de YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Que es el tema de las copias de prensa. Lo que han insinuado algunas personas porque algunos compañeros o divulgadores o aficionados reciben copias de prensa, sus críticas o sus reseñas no son lo suficientemente objetivas o críticas, etcétera, con tal de seguir recibiendo copias de prensa de aquella X editorial. Y os voy a ser sinceros. Las copias de prensa tienen sus pros y sus contras. Por un lado, al igual que las listas, que a mí me han permitido las listas descubrir algunas obras que se me habían escapado ante la vorágine de infinidad de novedades editoriales, me han conseguido descubrir según qué títulos, igual que nominaciones a premios, etcétera, pues las copias de prensa a veces me han conseguido descubrir alguna obra que sí, al final me ha encantado y a lo mejor por el título, por la portada, por lo que fuese, no lo hubiese adquirido como cliente habitual. Pero también hay muchas copias de prensa que las lees y dices, bien, tal, pero ahora apenas tengo tiempo para leer este y este, que sí que esto sí que sobre todo quería leerlos, ¿no? Porque me encanta el autor, porque ese género es mi favorito, por el motivo que sea. Pero es más, aquí, por ejemplo, hay gente pues, que decide hacer vídeos simplemente de recomendaciones de las lecturas que les han gustado. Consideran que hablar de lecturas que no les han convencido, pues mejor no. También hay gente, pues como yo, que hace vídeos donde habla de todas sus lecturas y habla de si les ha gustado o no.
indiferentemente del resultado final, hablan de ellas. Unas veces con mayor entusiasmo y otras menos. Sabéis que los que seguís ese canal, que yo siempre hablo de todas las lecturas que leo y que intento siempre guardar el máximo respeto. Sabéis que yo nunca diré según qué expresiones de una obra. Y ya que estamos en ese tipo de vídeo, lo puedo decir tranquilamente. Esto es un truño, esto es una caquita, esto nunca lo diré de un cómic públicamente aquí en el canal, pero podré decir no me ha convencido, no lo puedo recomendar, etcétera, etcétera. Y eso repito, y me voy al tema de antes, no significa que ese cómic nos pueda gustar a ti, o a él, o a ella. No tiene nada que ver, pero en mi opinión, a mí, en mi experiencia personal, no me ha convencido. A día de hoy recibo copias a prensa de bastantes editoriales, de muchas otras no. Y tengo que decir que, por ejemplo, en los vídeos que tenéis en el canal de los tops del año pasado y las lecturas del año pasado, los que se van más puestos en el top, en los primeros puestos, son editoriales que no me dan ninguna copia de prensa. Intento ante todo ser objetivo y ser sincero conmigo mismo, porque si no soy sincero con vosotros mismos, que estáis ahí, no soy sincero conmigo mismo. Pero tampoco un cómic que me ha decepcionado lo arrastraré por el barro. Entiendo que haya gente pues que por su manera de ser, por su manera de comunicar, lo haga. Lo entiendo, lo respeto. Incluso a veces, oyendo algunos de sus podcasts o de sus canales, lo disfruto. O me río, pero no va con mi manera de ser. No lo haré. Y esa gente que en según qué momentos piensa que según qué reseñas se hacen porque hay una copia de prensa por en medio, yo lo digo, en mi caso particular, las personas que a mí o a otros compañeros nos podían acusar o no de ello, les digo, no tiro por tierra una obra, no por una copia de prensa, porque quiero tener respeto por esos autores y por esa editorial, que se han jugado los primeros tanto tiempo y esfuerzo y los segundos tanto dinero para sacarlo adelante y ponerlo al mercado. Con lo de que además no lanzaré por el barro una obra que a otra persona le puede parecer una auténtica maravilla, aunque a mí no me lo parezca. Es así. Pero dejémonos, por favor, en redes de sermones, de lecciones, de cómo tiene que ser una reseña o cómo tiene que ser el nivel de crueldad, porque creo que se ha confundido el concepto sinceridad con el concepto crueldad. Que uno sea más cruel o menos cruel con una reseña no significa que sea más sincero o menos. No tiene nada que ver. Y uno puede ser absolutamente sincero sin tirar por el fango a una obra. Y sobre todo los que seguís asiduamente el canal, sabéis perfectamente cuando una obra me ha convencido o cuando no. Y sobre todo también porque a mí me educaron a que lo que no desees para ti, no desees para los demás. Yo siempre recibiré encantado con los brazos abiertos cualquier crítica constructiva respecto al contenido, a mi manera de proceder o mi manera de comunicar en el canal, porque eso me hará siempre mejorar. Otro tipo de críticas que están con otro fin no les haré ni caso, incluso me harán reír. Pero mucha de esa gente que empieza a juzgar el trabajo o la afición o el hobby de otros, muchas veces es gente que no se mira al espejo. Si empezásemos a juzgar lo que hacen ellos, podrían ir con ese pecho tan hinchado que van algunos. Fíjate que si me tiro piedras a mi propio tejado, que incluso soy sincero conmigo mismo, no quiero quedar bien con nadie, pero tampoco faltar el respeto a nadie. También se habla mucho del tema de las librerías. Es que hay críticas que se nota que lo que quieren es vender. Se ha criticado mucho, por ejemplo, a un canal, por ejemplo, que es el único que mencionaré, Tomos y Grapas. Es que todo lo que quiere vender, yo muchas veces, cuando estoy editando, me pongo su podcast y recuerdo que el último cómic de Isaac Sánchez fue de todo menos una buena crítica. Recomendaron, con todo el respeto del mundo, que Isaac Sánchez, pues, es un buen guionista, porque además consideraban que su dibujo cada vez era más espléndido. ¿Y consideráis que esto queda bien con todo el mundo? Porque no fue una crítica feroz, pero no fue un masaje balneario y salga como nuevo. Pero aún así entiendo que alguien cuando tiene un negocio lo plantee su presentación de productos como un negocio. Que además, ¿quién somos yo o cualquiera para juzgar lo que hace cada uno con su tiempo, con sus hobbies y aún menos con sus negocios?
Me gustaría ver a toda esa gente que juzga esos temas, ¿cómo actuaría si tuviesen ellos el negocio? ¿Actuarían con ese concepto de la sinceridad del que hablan ellos? Dejemos de juzgar a los demás. Dejemos de enseñar a los demás cómo tienen de hacer su hobby, porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de crítica de cómic, estamos hablando de hobby, de afición. Por desgracia, el sector es el que es. Y de la crítica de cómic difícilmente se puede vivir, y ya os lo digo. Intentar ser constructivos, porque también recuerdo un compañero que esos últimos meses decía el 99% de las críticas de copias de prensa no son sinceras. Pero ahora estoy viendo sus redes y desde que recibe unas cuantas, como que está haciendo lo que él pregonaba de otros. Dejemos a toda la gente tranquila. Dejemos que cada uno disfrute sus lecturas, por favor. Dejemos que cada uno diga libremente lo que opina de esa lectura, tanto objetivamente a nivel de qué les ha parecido como obra, como las sensaciones que les ha despertado. Y luego los demás seamos lo suficientemente maduros y respetuosos como para decidir si esa obra nos aventuramos a leerla o a descubrirla y luego sacar nuestras propias conclusiones sin pretender que las de los demás sean las mismas que las nuestras. Y si no es así, acusarlos o de vendidos, o de falsos, o de interesados. Dejemos de dar lecciones a los demás. Mirémonos más todos al espejo, yo el primero. Veamos nuestras muchas virtudes, pero también nuestros infinitos defectos. Intentemos mejorar los defectos propios y no intentemos siempre señalar las virtudes o defectos de los demás. A partir de aquí, y como último apunte, así como que ojalá el trabajo de los autores de cómic fuese más reconocido a nivel de poder dedicarse a ello. Ojalá el trabajo que hacen muchos editores y editoras en este país fuese más reconocido, el valor y digamos, lo que se juegan casi cada vez que sacan un título fuese más valorado en este país. También diré que ojalá en ese país se valorase más a la gente que sin vivir de ello, dedicando unas horas que le quitan mucho tiempo para dedicarse a otros hobbies, pero porque pues lo viven, lo aman, lo que sea, como por ejemplo en este caso, ya que estoy en el vídeo, yo mismo, como junto a mucha otra gente, dedicamos mucho tiempo a que no está ni remunerado, ni reconocido, ni valorado, para transmitir nuestra pasión y transmitir lo que hemos vivido, lo que hemos disfrutado leyendo. Seamos más respetuosos. Intentemos no ver siempre únicamente nuestro ombligo. Intentamos respetar, por favor, la afición y la vida de los demás. Tenía muchas ganas de decir esas cosas, también hay algunas que me he callado. Intento ser, como he dicho, respetuoso y sobre todo también afín a eso, no solo a los críticos de la crítica, según qué autores, porque muchos otros autores nos respetan como el que más, según qué editoriales, porque muchísimas editoriales nos respetan como el que más, muchísima gente del sector, ya no entraré en más detalles, a pesar de que mucha otra gente del sector nos tiene mucho aprecio, valorar un poco el esfuerzo que hacemos y respetarnos un mínimo, como intentamos respetaros a vosotros, a todos los editores, todas las editoras, todos los autores, todas las autoras y toda la gente de ese sector. Al fin y al cabo, a día de hoy, tal como está la sociedad, nunca seremos claves, pero nuestro granito de arena creo que lo incorporaremos a este mundo que está tan complicado, pero que a la vez es tan bonito como el mundo del cómic aquí en nuestro país. No me enrollo más. ¿Cuánto ha durado esto? Pues mira, pensaba que me enrollaría mucho más. Ha sido realmente corto. Podría decir muchas más cosas, pero por mi manera de ser y manera de proceder, creo que al menos mi opinión o lo que quería decir ya está dicho. Los que iban con la bandera de tal, que no presumen tanto de bandera, porque a veces ellos son los primeros en caer en ese error. Segundo, si no os gusta algo o os gusta algo, no pretendéis que le guste o no le guste a todo el mundo. Tercero, que porque a alguien le guste mucho una obra no significa que sea porque por intereses del tipo que sea, puede haberle gustado. Creer en ello, por Dios. Y quinto, por Dios, y lo más importante, y sobre todo siempre, porque con eso se soluciona cualquier polémica o cualquier tema. Sobre todo, lo más importante, buenas lecturas. Que tengáis todos muy buenas lecturas y ser felices, siempre.
Chao.